¿Qué hay, amigos? ¿Qué tal, mis leones? Bueno, leones, en el vídeo de hoy voy a publicar la entrevista que he conseguido con un empresario español que tiene empresas del sector Big Data en España, que ha preferido mantener el anonimato, pero es un empresario que tiene a Palantir estudiada, vamos, como si lo hubiese fundado él. Así que nada, un vídeo muy interesante que estaba deseoso ya de subirlo. Y por cierto, aprovecho para dar otra buena noticia. Ayer publiqué en mi cuenta de Instagram un sorteo de piel de león, la nueva camiseta de Lions Investors. De verdad, me encanta nuestra primera camiseta piel de león, me parece preciosa, sencilla pero elegante, que vale para todo, me parece brutal. Lo dicho, amigos, voy a dejar también aquí en la descripción el enlace para la publicación de Instagram, donde he dejado el sorteo. Y bueno, una vez pinchéis en el enlace y accedáis a la publicación en Instagram, seguid la base de sorteo, los requisitos y ya está. Pero bueno, vamos a dejarnos de sorteos y vamos a lo importante. Vamos a ver, a analizar a través de la entrevista aquí de este empresario a la niña de mis ojos, a mi querida Palantir. ¡Vamos a por ello, leones! Amigos, si comenzamos la entrevista, mi primera pregunta fue ¿a qué se dedica Palantir? A lo que me contestó: Palantir Technologies brinda a las organizaciones soluciones para administrar grandes conjuntos de datos distintos en un intento de obtener información e impulsar los resultados operativos. Utiliza el aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial en la que se utilizan grandes cantidades de datos para entrenar algoritmos matemáticos. Una vez entrenados, esos algoritmos se denominan modelos de inteligencia artificial. En última instancia, el objetivo es construir un modelo capaz de tomar decisiones precisas, pero eso solo funciona si hay suficiente datos de alta calidad para entrenar los algoritmos. Ahí es donde Palantir tiene su ventaja competitiva. Palantir creó su plataforma de software Gotham, que se centra en los sectores de inteligencia y defensa para los gobiernos. Palantir se expandió a varios mercados comerciales con su plataforma de software Foundry, con la intención de convertirse en el sistema operativo de datos para empresas e industrias. La compañía divide sus ingresos entre clientes comerciales y gubernamentales. Mi pregunta número 2 fue: ¿has trabajado en algún sector similar al de Palantir? A lo que me contestó: fui fundador y CEO de una empresa de telecomunicaciones desde el 2005 hasta finales de 2019, con creación desde cero y desarrollo de software bajo la modalidad de SaaS. En la actualidad me encuentro inmerso en el desarrollo de una nueva plataforma analítica de datos deportivos mediante Big Data e inteligencia artificial para la generación de recomendaciones físicas, técnicas y tácticas, individuales y de equipo, con el fin de obtener el máximo rendimiento posible para el fútbol modesto, dado que no tienen acceso a herramientas actuales que existen en el mercado por su elevado coste. Y continuamos con la pregunta número 3, donde pregunté: ¿qué piensas que hace único a Palantir? Y me contestó: Palantir es una empresa visionaria que lleva años desarrollando un software tan único y útil que ni siquiera todavía las empresas actuales saben que en el presente y en los próximos años podrán tener una herramienta tan útil y necesaria para ser competitivos en sus sectores. Estamos acostumbrados a que los grandes actores del Big Data y la inteligencia artificial nos regalen servicios para generar datos, y que estas mismas empresas se beneficien de los datos generados por nosotros, para usarlos en su beneficio de una forma discrecional. Palantir es la primera y única empresa que da un giro radical al modelo de negocio actual y facilita que sean las propias empresas privadas las que se beneficien de sus propios datos generados. A mi parecer, la idea no puede ser más brillante y útil. Si lo piensas fríamente, usar tus propios datos para identificar patrones de comportamiento y que estos te puedan ayudar en la toma de decisiones es increíble. Sinceramente creo que no existe un software más útil en el mundo, o por lo menos yo no lo conozco. Y mi pregunta número 4 fue: ¿por qué piensas que están sujetando tanto la cotización y no la dejan subir? A lo que me respondió: yo no soy un experto en bolsa. No tengo argumentos ni experiencia suficiente para hablar de este tema, Álvaro. Creo que solo es cuestión de tiempo que el mundo empresarial se dé cuenta de las bondades que tiene el software. También hay que ser conscientes de que Palantir lleva años en el mercado, pero es ahora cuando está arrancando con la comercialización de sus productos a nivel de empresas particulares. El mercado objetivo es inmensamente grande,
y poner en marcha este nuevo ecosistema no será rápido, pero estoy seguro que irán saliendo noticias muy buenas. Pero en mi humilde opinión, creo que hay que tener mucha paciencia para invertir en Palantir. Hay que verlo como una inversión a largo tiempo, olvidarse de la subida y la bajada de la acción y solo fijarse en las noticias y evolución de la empresa. Ojalá me equivoque, pero creo que tenemos subidas y bajadas de la acción pronunciadas todavía. Continuamos con la pregunta número 5 de Palantir. ¿Cómo de peligroso ves invertir en Palantir? Y me dijo, bueno, esta pregunta es un poco complicada de contestar. La inversión en bolsa siempre es arriesgada, pero creo que el producto versus necesidad más utilidad del producto es muy bueno. Si a todo esto le sumas el tamaño del mercado objetivo, soy muy optimista a largo tiempo, pero la realidad es que la empresa todavía no da beneficio y le quedan cosas por demostrar, con lo cual hablamos de una inversión con cierto riesgo. ¡Stop! Ya sabéis, mis leones palantirienses, si os está gustando el canal de YouTube, si queréis y podéis, por supuesto, siempre de gran ayuda una suscripción y el activar la campanita, tolón, tolón, siempre de gran ayuda. Y si os está gustando esta entrevista de Palantir, oye, un like y un comentario con tu opinión, vamos. Y me hacéis muy feliz, a este joven imberbe le hacéis muy feliz, así que nada, leones. Continuamos con la pregunta número 6 de la entrevista de Palantir, a por ello, leones. Y continuamos con la pregunta número 6, amigos. ¿Qué te parece más potente del Big Data? A lo que me respondió, lo que más me gusta del Big Data, o en lo que más me centro yo, es en las posibles soluciones a los problemas que ofrece el Big Data y la inteligencia artificial. Me entusiasma detectar los patrones de comportamiento para darle sentido a estos patrones y tendencias y poder tomar decisiones en base a ellos. Vamos, leones, a por la pregunta número 7. Si tuvieses que destacar 3 aspectos de Palantir, ¿cuáles serían? Y me dijo, veo una fácil integración con las bases de datos de los clientes, una muy buena escalabilidad del producto en el tiempo y un plug and play muy razonable para tratarse de implantar un software nuevo en una institución. Y vamos a por la pregunta número 8, amigos. Una pregunta que trae miga. Aquí tomate, vamos a ver por qué. Pregunta número 8. ¿Qué es lo que más te gusta de Palantir? Y su respuesta fue, la gran utilidad que brinda el software y su modelo de negocio. El software de Palantir puede describirse como lo que a menudo se denomina misión crítica. Afecta a la función principal de las operaciones comerciales del cliente. Una vez que Palantir se integra en la forma en que opera una organización, sería muy perjudicial para la organización del cliente eliminar o reemplazar el software de Palantir. La singularidad de lo que hace Palantir a escala solo refuerza esto. Además de este factor interesante, Palantir tiene una ventaja al desarrollar su propio software. Y es que el primer desarrollo que ejecutan los ingenieros de Palantir destinado para un sector industrial nuevo pasa a formar parte del know-how de Palantir. De este modo, su comercialización y venta al resto de empresas de estos sectores le otorga una venta mucho más fácil y rentable. Digamos que el primer cliente paga el desarrollo de todos los futuros clientes de dicho sector, y esto le da una ventaja competitiva muy interesante a nivel de escalabilidad y rentabilidad. El software de Palantir es utilizado por clientes de 40 industrias en todo el mundo, y estoy seguro que llegará a desarrollar para todos los sectores y gama de todas las industrias existentes a futuro. Y continúe la pregunta número 8, pues claro, interrogando, ¿y lo que menos? O sea, ¿qué es lo que menos te gusta de Palantir? A lo que me respondió, hay 2 factores que no me gustan mucho como inversor, pero que también entiendo que tienen su explicación. La compañía ha estado en el negocio durante varios años y aún no ha alcanzado la rentabilidad. Palantir todavía debe seguir aumentando el gasto en ventas y marketing para impulsar el crecimiento en el sector privado. Debemos ser conscientes de los gastos de Palantir. Si la quema de efectivos se acelera demasiado durante un periodo prolongado, podría entrar en problemas. Como digo, tiene su explicación, porque entiendo que le lleva mucho tiempo desarrollar sus plataformas actuales y esto conlleva también mucho gasto. Pero me choca un poco que todavía no llegaran al break-even, o punto de equilibrio. Espero y deseo que esto llegue pronto porque impulsaría a la empresa muy alto y nos daría cierta tranquilidad a los inversores. La empresa, por tema de confidencialidad, no es todo lo transparente que nos gustaría a los inversores.
Entiendo que al trabajar con sectores gubernamentales es difícil equilibrar la información cliente-inversor, pero hay casos que ni siquiera anuncian los montos totales de los contratos, con lo cual hace un poco difícil calcular los ingresos trimestrales, pudiéndolos encontrar sorpresas a la baja o al alza al final de los periodos de entrega de resultados. En este sentido, creo que los próximos meses y años tendremos buenas noticias al alza y mejorarán los datos previstos de crecimiento para el 2025, pero esto es solo mi opinión personal. Y continuamos con la pregunta número 9 de esta entrevista, con la ya penúltima pregunta de la entrevista. Vamos allá. A día de hoy, ¿ves alguna competencia directa a Palantir? A lo que me dijo, con el bagaje, experiencia, saber hacer y el enfoque que tiene Palantir, no veo una competencia directa que le pueda quitar mercado en los próximos 2-3 años. Hablamos de un sector y unas herramientas muy específicas que lleva cierto tiempo de implantación. Palantir está muy bien posicionada por su antigüedad en el mercado, pero obviamente existen empresas que trabajan muy bien la inteligencia artificial y estén especializados en ciertos sectores. Pero no conozco ninguna empresa que tenga tanta experiencia y tantos clientes tan reconocidos como Palantir, y en los negocios quien da primero da dos veces. Con esto debe expandirse rápido y posicionarse en el mercado cuanto antes. Me gusta mucho la asociación con IBM, no solo para potenciar la pata comercial en el sector de empresas privadas, que creo que les puede impulsar a nivel comercial, sino porque IBM es pionera en computación cuántica y creo firmemente que será el siguiente paso para que las ejecuciones de Palantir sean mucho más rápidas y eficaces. Vamos ya por la última pregunta de la entrevista, mis leones, la pregunta número 10, esto ya está hecho, vamos a ello. Pregunta número 10, en conclusión, ¿qué dirías al inversor de Palantir de cara al futuro viendo la cotización actual? Y me contestó, bueno, yo no soy un asesor financiero, solo aplico la lógica basada en mi experiencia empresarial. Les diría que investiguen sobre Palantir y que saquen sus propias conclusiones. Hay mucha información pública. Y si se deciden a invertir, que sea con mentalidad a largo tiempo, mínimo hasta 2025. A la empresa le queda por confirmar si será capaz de comercializar sus productos para poder crear un gran ecosistema que le dé la sostenibilidad necesaria y convertirse en una Big Tech. El camino de Palantir hacia este crecimiento dependerá de una expansión simultánea de su base de clientes, mientras aumenta los ingresos por usuario. De momento, hay señales muy positivas, pero queda mucho trabajo por delante. Bueno, mis leones, pues ya está finalizada la tan esperada entrevista sobre Palantir, el tan esperado vídeo hablando de Palantir. Ahora voy a contar algo que me dijo al que entrevisté en privado, me dijo, Álvaro, entre tú y yo, en la entrevista he sido muy conservador. Lo siento por ser un chivato del corazón, lo siento, pero tenía que decirlo, Palantir, aprovechar estas caídas, aprovechar esta rebaja en Palantir para aumentar posiciones. Estamos en rebajas. Estas caídas del mercado tenemos que verlo como una enorme oportunidad de compra en valores potenciales a largo plazo, en lo que pensamos que van a ser nichos de mercado disruptivos. Hay que aprovechar estas situaciones, no tenemos que vender en pérdidas. Error, que tenemos capital disponible, que tenemos liquidez, aumentamos posiciones de Palantir. Cada vez salen más contratos nuevos. Los que ya tenían contrato lo están renovando. Esta misma mañana ARK ha anunciado, bueno, yo me he enterado, he leído esta mañana noticia, de que anoche, antes de cerrar la sesión, metió 25 millones de dólares más en Palantir. Aprovechemos estas ocasiones, que si no dentro de 5 años nos arrepentiremos de no haber metido más a Palantir, ya lo veréis. Entonces, lo dicho, amigos, repito, dejo en la descripción el enlace para acceder a la publicación de estoy sorteando piel de león en Instagram, ¿de acuerdo, amigos? Así que nada, mis leones palantirienses, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like y un comentario con vuestra opinión siempre se agradece mucho. ¡Vamos a por todas, mis leones!